cristiana. ¿Alguien la recuerda? Algunos madrugaron, ¿verdad? Otros no madrugaron. Bueno, pero lo primero que quiero contarles es que es si alguien reconoce la palabra ortodoncia. Si alguien se mira al espejo, si alguien ve esa fotografía y se ve a sí mismo, pues bueno, no fotografía a nadie. Bueno, esta fue la palabra que yo escuché cuando tenía como unos 15 años, más o menos. Tenía como unos 15 años y todos los dientes en desorden. Y me dijeron, mira, hay un tratamiento fantástico, esto es muy sencillo, te vamos a poner unos alambres y te vamos a poner unas piezas de metal ahí en los dientes y después de un tiempo pues ya te quedan los dientes derechos. Bueno, lo que yo no sabía es que ese procedimiento no era tan sencillo, ese procedimiento duraba como 2 años y había que ir cada semana. ¿Alguien ha tenido brackets aquí? Bueno, yo los tuve realmente, pero el asunto con todo esto es que la promesa es que todos los dientes iban a quedar derechos, pero tenía que someterme a este procedimiento. Lo que nunca me dijeron es que de vez en cuando, cada semana, me iban a apretar los cables en los dientes y eso me iba a doler de tal manera que ni bocado podía probar, porque los dientes dolían. Y es que ajustar los dientes pues cuesta. Ahora, lo frustrante para mí fue que empezaron a caerse los brackets, ¿no? Me amarraban todos los cables allá, me dolían un rato y al rato veía yo un bracket por ahí colgando y yo decía, no, qué frustrante esto. Entonces tenía que esperar una semana que el médico me viera para que le echara pegante o alguna cosa ahí, esa cosa se pegara otra vez. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo, lo complicado de todo esto es que yo ya me aburrí con eso, porque se me salían unos cables aquí por los cachetes, por adentro de la mejilla, y eso empezaba a rasguñarme toda la mejilla por dentro, entonces me salía sangre, y yo dije, no, esto definitivamente no es para mí. Y tuve que salir con una hermana, bueno, en aquel tiempo yo no estaba casado, entonces no iba yo a salir, la había invitado yo a salir, o tenía una reunioncita, no romántica, ¿mi esposa está acá? No. Bueno, no era romanticona la cita, pero tenía que salir con ella y tenía tres brackets colgando y un alambre ahí. Bueno, parecía, esta fue la fotografía que me tomaron realmente. Entonces dije, se acabó esto. Agarré un lápiz o una manzana, yo no me acuerdo qué era, y yo mismo mordí todos esos brackets y de repente ya tenía mi sonrisa torcida, pero la tenía otra vez. A veces uno necesita ponerse algunas cosas o necesita someterse a algunas cosas para enderezar el camino. Y es posible que algunos de nosotros nos digan, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no comas lo otro, no deberías portarte de esta manera, no deberías portarte de la otra, porque todo esto te va a servir para bien. Bueno, es posible que algunos de nosotros de cierta manera tenemos que aplicar algunas cosas para que el tratamiento funcione, porque si no nos sometemos al tratamiento, pues es difícil que las cosas funcionen. A mí, como les cuento, pues no voy a contarles como que esto realmente no funcionó. Pero quiero ilustrar con este ejemplo una realidad que está vigente en nuestras vidas. En un momento en particular, mis hermanos y hermanas, Dios interviene en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese momento? En mi caso, yo ya les he contado, fue un 10 de septiembre del 93, cuando yo vi claramente que Dios intervino en mi vida y mi vida tomó otro rumbo. Y fue en ese momento cuando yo vi que la cosa cambió, que Dios obró en mi vida y las cosas se tornaron diferentes. Pero hay un par de pasajes que me llaman la atención para saber cuál es el rumbo que hay que tomar, cuál es el camino que hay que seguir. Y esos dos pasajes están acá. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en otro pasaje precioso que de pronto ustedes conocen, dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Y entonces, hermanos y hermanas, esto es lo maravilloso. A veces uno llega a la fe y se pregunta, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Qué es lo que me toca hacer ahora? De repente uno piensa que la vida puede estar girando, ahora sí se me van a cumplir todos los sueños, ahora sí voy a tener todo lo que yo un día quise, ahora sí, pero la verdad es que el texto nos ayuda a darnos cuenta
que la vida ya no va a girar en torno al mí, al yo, sino a Él. Y Él nos va a decir ahora hacia dónde debemos dirigirnos. Y Él nos dice ahora hacia dónde tú debes dirigirte, tienes que poner tus pies detrás de los de Él. Debemos seguir sus pisadas. Nos dejó un ejemplo para que pongamos nuestros pies en sus pisadas. Si alguien dice que es cristiano, pues debe vivir como ¿quién? Como Jesús. Esa es la verdad. Y ahora entonces necesitamos revisar qué es entonces aquello que nosotros tenemos que vivir, porque realmente tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros decimos y junto con lo que nosotros hacemos. Debe haber coherencia, debe haber una conexión. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es cristiana, si usted dice que ama a Dios, pues debe verse, debe notarse. Y mire, no tenemos que ir muy lejos. Esto no es mecánica ni ciencia de cohetes. Salud. Si usted dice que es casado, pues debe comportarse como un casado. Si usted dice que es casada, debe comportarse como una casada. ¿Cierto o no? Si usted es un adulto, debe comportarse como un adulto. Y si es una adulta, pues debe comportarse como una adulta. Así que eso no tiene mayor complicación. Ahora, el problema es que si nosotros estamos mal sintonizados, es decir, que creemos las cosas incorrectas o que lo que creemos está un poco difuso o si lo que creemos está un poco torcido, lo más seguro es que las cosas no vayan a terminar bien. Por eso allí viene a ser fundamental dos términos. Y estos son los dos términos: creer lo correcto y vivir de la manera correcta. En esas dos cosas tenemos que poner nuestros ojos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos en la doctrina correcta, en el camino correcto? Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado con personas cuando comparte la fe y le dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que su iglesia es la correcta? Porque hay muchas iglesias, ¿les ha pasado? Hay muchas iglesias, ¿yo cómo sé que usted está en la iglesia correcta? O de pronto usted ha escuchado a alguien que le dice, bueno, todas las iglesias son iguales. Es lo mismo, en mi tierra dirían, es la misma chola con diferente falda. O en la misma india con una falda diferente, todo se visto, es la misma cosa. Bueno, realmente no es lo mismo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo correcto? Bueno, acá está la respuesta. Ortodoxia significa creer en lo correcto, creer en lo que está derecho. Y ortopraxis es vivir o practicar lo que es correcto. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en lo correcto? Cuando nosotros creemos en lo que Cristo enseñó. ¿Y cómo podemos saber si estamos viviendo lo correcto? Cuando nosotros vivimos como Jesucristo vivió. Eso es sencillo. Ahora, es posible que tengamos algunas diferencias con otras comunidades, y vamos a hablar de eso en un momento. Es posible que hayan prácticas diferentes alrededor de nuestro planeta, porque realmente hay muchísimas expresiones de la fe. Pero si usted quiere ir a la fija, quiere estar seguro de que lo que está haciendo es lo correcto, de que lo que está creyendo es lo correcto, necesita mirar a Jesús. Si usted no mira a Jesús, su camino se va a tornar un poco difuso. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros conozca quién es Jesús, qué vivió, qué enseñó y cómo vivió y cómo nos enseñó a vivir. Esto es fundamental. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos por allá hace 15 días y vamos a leer la Biblia y vamos a tomar un estudio de caso. Y ese estudio de caso es sobre toda una epístola. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en la epístola de Tito. Es una carta personal que va a escribir Pablo, el apóstol, a su amigo, porque es su amigo, ese es Tito. Y va a escribir una carta a una persona. Bueno, realmente no estamos seguros qué edad tiene Tito. Lo cierto es que a Tito lo manda con una misión en particular. Debe ir a una isla y poner en orden algunas cosas. Y como lo vamos a leer en los próximos 7 minutos, se van a dar cuenta que la cosa en esa isla estaba complicadísima. Entonces, juntos lo que vamos a hacer es extraer dos cosas.
dos cosas que son muy importantes y que nos van a aclarar un poco el panorama. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, préstenme atención porque voy a leer toda la carta. Vamos a leer toda la carta de una sola vez. Y se van a dar cuenta que lo podemos hacer juntos. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí conmigo? Pablo, siervo de Dios y del apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Ahora va a decir, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un paréntesis acá. Si usted sabe o quiere saber lo que debe estar esperando usted de su pastor, es esto, de los pastores. Esto es lo que usted debe estar esperando. Así, tal cual. Si no es así, estamos mal, tenemos que cambiar. Continuemos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? ¿Alguien se acuerda? Los judíos, así es, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Si alguien lo ha insultado alguna vez a usted y no le ha dicho mala bestia, bueno, siéntese bien. Glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, capítulo 2, versículo 1, habla lo que esté de acuerdo con la ¿qué? Con la sana doctrina, ok. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, y las ancianas. ¿Quién dice amén? Amén, ancianas. Una palabra para ellas. Asimismo, que sean reverentes, santo Dios, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino. Amén. Maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de ¿quiénes? De todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Último capítulo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿A quién le gusta ser amable acá? No hay muchos amén aquí. Ok, amén. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿de qué? De buenas obras, pero evita las cuestiones necias y de genealogías y de contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Desecharlo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque he determinado allí pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, ya leímos toda una carta. ¿Saben cuánto nos demoramos? 8 minutos, realmente, 8 minutos. Ahora, quiero notar varias cosas, dos cosas esencialmente. La primera de ellas es que la Biblia, la palabra de Dios, la sana doctrina, debe ser un compás espiritual. Y aquí tenemos que indagar un poquito acerca de qué es esto de la sana doctrina. Pablo se va a dirigir a Tito de una manera muy cariñosa. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué dice? Capítulo 1. No, ¿cómo lo llama él? Bueno, más adelante le va a decir algo muy especial. Le va a decir que es verdadero hijo ¿en qué? En la fe, verdadero hijo en la fe. Pablo tenía una relación muy cercana con Tito. Eran amigos, eran cercanos. De pronto, no lo sabemos de dónde sale Tito, pero él va a tener una relación muy especial con Tito. Era uno de sus discípulos. Y Tito, al parecer, va a ser enviado a una isla muy conocida por Pablo. Y esencialmente le va a decir dos cosas. Necesita corregir lo deficiente, eso es lo primero. Y número 2, necesita establecer nuevos ancianos.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, parece ser que ya había una comunidad formada ya en Creta. Y probablemente, como no dice ancianos, sino ancianos, y esta es una isla grande, probablemente habían varios puntos o varias iglesias. No estamos muy seguros de esto. Pero lo cierto es que Pablo le dice a Tito, Tito, ve y corrige lo que está deficiente. De cierta manera, mis queridos hermanos y hermanas, es como ponerle los brackets y los alambres a la iglesia. Hay que apretar las tuercas, hay que apretar los alambres, porque hay cosas que no están funcionando bien. Y del texto nos menciona que parece ser que hay muchas cosas pasando. ¿Alguien podría recordar algunos de los problemas que leímos ahí? ¿Algún problema? ¿Alguna cosa que les llamó la atención? ¿Algún problema que detectaron? Fieles a las esposas. Miren, cuando aparece algo en la escritura, probablemente o lo está corrigiendo o lo está afirmando. Es decir, que es posible que se esperara que los líderes pudieran ser cualquier tipo de persona. O es mal geniado, parece, su carácter es como agresivo, a toda hora está peleando, a toda hora está de malas pulgas. No importa, lo importante es que lidere. Bueno, el texto dice, no es el tipo de persona que, no, pero este es pendenciero, el otro es, le gustan las ganancias mala vida, ¿se acuerdan? Es lo que dice el texto. Parece que hay muchas cosas pasando en estas iglesias y Pablo le va a decir a Tito, mira, pon los ojos acá. ¿Qué va a decir de las ancianas? ¿Qué tienen que hacer las ancianas? Guiar a las mujeres jóvenes a que tengan buenos matrimonios, a que amen a sus esposos. ¿Qué más va a decir? Que tengan cuidado con la enseñanza. Miren, todas estas cosas las sacamos nosotros de allí. Y hay más cosas. Hay falsos maestros que hay que taparles, ¿qué? Miren, yo sé que algunas veces nos cuestan algunas expresiones en el texto, pero la palabra de Dios dice que hay personas que les gusta armar problemas en las comunidades. Hay problemas en las comunidades y hay personas que les gusta armar divisiones. Les gusta armar calumnias y armar problemas. De hecho, va a decir el texto que si hay entre nosotros alguien que le gustan las divisiones, ¿qué hay que hacer con ese fulano? Desecharlo. Miren, eso parecería que no le corresponde a la iglesia. Pero lo que dice el texto es que si hay alguien que crea división, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Lo vas a expulsar? Pues bueno, yo no lo voy a expulsar. Lo que dice el texto es que hay que desecharlo, hay que apartarlo. Amigo, no vuelva acá. Busque otro lugar a donde irse. No lo estoy echando del cielo, nadie lo va a echar del cielo. Allá solamente tiene potestad el Señor. Pero la comunidad no puede darse el lujo de tener personas que dividan. Porque una casa dividida no se cae, no prospera. Y Dios va a decirle a través del hermano Pablo a Tito estas cosas. Hay problemas morales, hay problemas de liderazgo, hay problemas comunitarios, en fin. ¿Por dónde empezar a arreglar todo esto? Sería la pregunta. Qué gran trabajo ser enviado a un lugar con este gran trabajo. Pablo le va a decir algo muy importante y es aquí donde nosotros tenemos que poner los ojos. Pablo no le dice a Tito, Tito, todo lo que has aprendido en la universidad, todo lo que le dice de su experiencia, todo lo que usted ha deducido que es lo correcto, eso tiene que hacer. No, en absoluto, le va a decir usted, Tito, lo que debe hacer es hablar de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La palabra de Dios y particularmente, si queremos ser aún más específicos, lo que Jesús enseñó. Tenemos que tenemos que enderezar lo que está torcido. ¿Saben que estuve leyendo un poco acerca de los rieles, de los trenes? ¿Y saben quién es capaz de doblar estos rieles? El sol. La exposición continua de estos hierros tan salvajes al sol los tuerce. Mis hermanos, ¿ustedes creen que no nos da el sol y no le da el sol a la iglesia? ¿Que no nos vemos expuestos a dificultades? Por supuesto, naturalmente nosotros vamos a tender a torcernos un poco. Es nuestra naturaleza. ¿Qué nos toca hacer? Ajustar los cables para mantenernos derechos conforme a la sana doctrina. ¿Y quién va a hacer la norma?
Pablo podría haber dicho tantas cosas. Imagínense esto. Pablo hubiera podido hablarle de Pedro, del concilio en Hechos 15, le hubiera podido hablar de tantas cosas, pero no le habla de muchas cosas. Le recuerda 3 cosas importantes. Número 1, todos nosotros éramos rebeldes, extraviados y perdidos. Número 2, la bondad de Dios se manifestó. Y número 3, fuimos perdonados. ¿Por qué esto es importante, mis queridos hermanos? Porque nosotros nos podemos embolatar en conversaciones banales. Nos podemos embolatar, nos podemos dispersar en conversaciones que no van a contribuir. Pero aquí, mis hermanos, cuando usted y yo nos volvemos a la cruz, ahí en la cruz no hay títulos, no hay experiencia, que este estudió esto, que el otro estudió lo otro, que tengo tantos años en la fe, que vengo de la iglesia de fulanito, que a mí me bautizó Pablo, Apolos, Cefas, yo me bauticé en Honduras, a mí me bautizaron en agua caliente, a mí me bautizaron en agua fría, a mí en el río. No importa realmente, lo importante es que todos cuando llegamos a los pies de Cristo siempre estamos igual. ¿Quién es el único que está arriba cuando vamos a la cruz? Cristo. El resto de nosotros está abajo, simples parroquianos. Por eso Pablo le va a decir a Tito, mire hacia Jesús. Cuando usted mira a Jesús, todos nos quedamos sin argumentos. Ahora, la situación en Creta, mis amigos, como les mencionaba aquella vez, me hace pensar en algo maravilloso, y es en nuestra iglesia. La iglesia aquí en nuestro país es una comunidad preciosa, cálida, diversa, amable, pero también es compleja, ¿verdad? Seguramente usted ya se habrá dado cuenta que aquí en nuestra comunidad, solamente aquí en nuestra comunidad, se reúnen muchas personas de muchos trasfondos. De pronto usted viene de una comunidad o aprendió el evangelio por allá en una comunidad pentecostal. Y alguien dice, aleluya. Sí, claro, por supuesto. De pronto usted viene a una comunidad católica y todavía tiene por ahí las estampitas guardadas en su billetera. Espero que no. Pero sorpresas nos llevaríamos. Sorpresas nos llevaríamos. No voy a preguntar. En fin, pero hay muchos contextos, muchos contextos. Aquí en la iglesia tenemos personas que son blancas y negros, e indios y españoles, e indios que se creen españoles, y españoles que se comportan como indios, y de todo, ¿no? Los de Santa Bárbara son blanquitos, no, yo soy más blanquito, yo soy más de no sé de dónde, en fin, ustedes saben mejor que yo de todo esto. Imagínense yo diría que esto es como un sancocho, donde se reúne todo, un pedazo de yuca, un pedazo de plátano, un pedazo de mazorca, y todos revuelven todo. Esa es la iglesia, una mezcla de personas de diferentes orígenes. Es una cosa increíble. Esto, mis hermanos, la iglesia hispana es casi una muestra del cielo, pero tiene a veces unos matices de infierno también, ¿verdad? Tiene de todo un poquito. Hay muchos matices. Todos somos diferentes. Y aunque todos nos parecemos un poquito, no todos somos mexicanos, ¿verdad? Y menos los hondureños, ni los guatemaltecos. Si no, hábleles de fútbol para que vean cómo les sale la sangre ahí inmediatamente. Saben, nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, no podemos caer en la trampa en la que ellos cayeron, los de Creta, pensando que debemos manufacturar o hacer o confeccionar la iglesia a nuestro gusto. Porque si la iglesia se torna a nuestro gusto, ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de nosotros. Tiene que ser la iglesia de Jesús. Por eso juntos tenemos que mirar hacia la cruz. ¿Qué piensa Jesús de mí? ¿Qué piensa Jesús de mi iglesia? ¿Qué piensa Jesús? Ahora piensen ustedes. Ustedes caballeros, usted que está cumpliendo años hoy. ¿Qué piensa Jesús de usted, de su familia, de sus 2 muchachos y de su esposa? No, lo importante no es lo que piensa el mundo, lo importante no es lo que usted mismo piensa, lo importante es lo que piensa Jesús. ¿Qué piensa Jesús de cómo yo estoy criando a mis hijos? ¿Qué piensa Jesús de cómo yo estoy tratando a mi esposa? ¿Saben qué es increíble? Que aquí en Tito acabamos de leer que las mujeres necesitan ser castas, puras y cuidadosas de su hogar. ¿Saben qué eso es hoy? Eso es una estupidez a los ojos de muchas personas. Cuidar del hogar. No, en este hogar las cosas están inversas.
que estamos modernos. Lo siento. Si usted es cristiano, necesita ajustar su vida a lo que dice la palabra. Si la palabra dice que usted debe ser casta, tiene que ser casta. Si la palabra dice que usted necesita someterse a su esposo, usted debe someterse a su esposo. Pero también dice, si el caballero necesita dejar de ser pendenciero, necesita dejar de ser pendenciero. ¿Tiene sentido esto? Porque lo importante no es lo que yo pienso. Lo importante no es lo que la iglesia piensa. Lo importante es lo que piensa aquel que nos rescató de la oscuridad cuando estábamos extraviados. Eso es realmente lo relevante. ¿Qué piensa Jesús de mi actitud? ¿Qué piensa de mi servicio? ¿Estamos sacando lo mejor de nosotros para servir a otros? Esto es algo que juntos tenemos que pensar. Estas personas en Creta parece ser que estaban un poco confundidas. Y Pablo le dice algo que a algunos no nos gusta. Vas a tener que hablar con las personas allá en Creta y probablemente vas a tener que hablarles muy duro y reprenderlos con dureza. Qué bárbaro esto, ¿verdad? Suena como que no debe ser flexible, sino inflexible, hablar de una manera muy recia. Amigos, si nosotros no conocemos a Jesús, si nosotros no conocemos lo que Él piensa, vamos a estar perdidos, vamos a estar completamente desorientados. Yo les quiero invitar a eso, a que lo consideremos muy bien. Y finalmente, aquí hay una cosa más. La sana doctrina como una brújula moral y ética. Y aquí me impresiona algo muy importante. Hay muchas instrucciones para enderezar la vida de la iglesia. No las vamos a visitar porque el tiempo no nos da. Pero sí hay un par de cosas que nos pueden ayudar en esta noche. Dos cosas importantes. Y están allí en el versículo número 6 del capítulo número 1. Dice, las palabras no son suficientes. Y Pablo le va a decir a Tito, cuidado Tito, porque cuando usted aterrice allá en Creta, se va a dar cuenta que hay gente que le gusta hablar, y hablar, y hablar, y hablar como loros. Hablan de Dios, y hablan de esto, y hablan, pero con su vida usted se va a dar cuenta que esta gente está mal. Esto me llama la atención a algo. Lo importante no es cuánto sabemos. Lo importante no es la capacidad que tenemos para hablar y hablar. Nuestro verbo, nuestras convicciones tienen que estar acompañadas de un comportamiento digno de esa fe que nosotros tenemos. Eso es lo que vamos a encontrar. Las personas van a profesar conocer a Dios, pero con sus hechos lo van a negar. ¡Qué gran desafío! ¿Saben? Estoy leyendo la Biblia con un muchacho. Y estamos conversando, estamos leyendo la Biblia y le estoy diciendo continuamente a él, amigo, usted necesita tener un encuentro con Jesús. Y anoche tuvimos otra charla con unos estudiantes, con Marcos y otros estudiantes, estamos en el de la noche, estudiando la Biblia. Y les pregunté algo, ¿ustedes creen, mis hermanos, que en la iglesia, en las iglesias cristianas, porque hay de varias iglesias allá, nosotros podríamos estar manteniendo cierta idolatría? Todos dijeron sí. Podríamos estar siguiendo ciertos ritos, venir a la iglesia, leer la Biblia, cumplir como con las cosas de la semana. Ya di mi ofrenda, ya fui a la iglesia, ya hablé con el pastor. Algunos probablemente, mis hermanos, y espero que no sea su caso, lo único que hemos hecho, y me incluyo porque voy a hablar en general, es simplemente cambiar de iglesia, de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Ya no nos reunimos en una capilla o en una catedral, sino en la iglesia, aquí en el templo. Ya no hablamos con el sacerdote, sino hablamos con el pastor. Ya no le prendemos velas a la Virgen del Agarradero, como dice mi esposa, pero sí hacemos otro tipo de cosas. Ya no damos limosna, sino que damos diezmos. Entonces prácticamente como que lo único que hicimos fue cambiar de silla. Ya no tenemos bancas, sino sillas de tela. Pero realmente lo que Dios estaba esperando era que cambiáramos de un lugar de reunión. En absoluto no. Él va a decir algo muy importante.
usted y yo estábamos perdidos y extraviados y alguien intervino en nuestras vidas y nos transformó por su gracia y por su misericordia. Estábamos perdidos, estábamos extraviados y eso me impresiona de este texto, porque Pablo va a decir, estábamos en otro planeta, estábamos perdidos como ovejas y Dios interviene por su gracia, por su bondad y nos salva. Saben, en una sociedad posmoderna como la de nosotros podemos ver que Jesús no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Así que hoy juntos tenemos que preguntarnos, ¿a qué tipo de impiedad tenemos que renunciar? ¿Qué tipo de cosas tenemos que abandonar? ¿A qué deseos mundanos qué deseos mundanos siguen gobernando nuestra vida? El mundo va a estar continuamente en cambio. De hecho, creo que se los dije hace algunas semanas. Me ha parecido muy curioso ahora la posición de la cultura, donde antes se hacía una apología de los aparatos electrónicos en las escuelas, y ya me estoy dando cuenta que en algunos estados están prohibiendo los teléfonos en la escuela. ¿Se han dado cuenta de eso? Casi vamos como a prueba y error. Y nos vamos por donde el mundo va por un lado, pero no sabe para dónde va. Luego echa para atrás y dice, bueno, pues ahora por este lado. Pero ¿saben qué es impresionante? Que Jesús no cambia. Sus expectativas siempre son las mismas. Lo que Él espera del ser humano, del hombre, es lo mismo. Lo que espera de la mujer es lo mismo. Lo que espera de los hogares es lo mismo. Es algo maravilloso, porque esta es una ancla firme de la cual nosotros nos podemos asir con firmeza. Ahora Dios va a encargar a Pablo algo muy importante a través de él a las iglesias en Creta. Juntos tenemos que ser un pueblo que viva y haga buenas obras, no para salvación, sino como respuesta a la vida que nosotros tenemos, a la fe que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que aferrarnos a la sana enseñanza, aferrarnos al Cristo, es lo que tenemos que hacer. Y vivir de esa forma, como Él espera. Así que no quiero desanimar a alguno acá. Si usted viene de vez en cuando a la iglesia, está bien. Gracias por venir. Pero eso es como asolearse de vez en cuando. En un mes le van a formular vitamina D, porque no se asolea lo suficiente. ¿Alguien está tomando vitamina D? Bueno, no les voy a preguntar. De pronto alguien está tomando vitamina D. ¿Por qué no sale al sol? Bueno, ¿usted cree que exponiéndose a Dios una vez de vez en cuando eso va a ser suficiente? Amigos, nosotros fuimos rescatados de un mundo cruel, despiadado, estábamos perdidos. Ahora tenemos la dicha de estar cerca de Dios, de gozar de su favor. Tenemos que esforzarnos por amarlo a Él con mucha más intensidad. Y hoy celebramos eso, mis amados hermanos. Hoy celebramos que Dios nos rescató y ahora juntos tenemos una vida completamente diferente. Quiero invitarlos a que celebremos hoy que el Señor nos rescató de una vida oscura, que estábamos perdidos y ahora hemos sido hallados, hemos sido rescatados. Le doy gracias a Dios por su palabra porque es la verdad. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer?